Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy, entre el colapso y la posibilidad, porque hoy vamos a hablar del día Q, el día cuántico. Algunos de ustedes ya saben qué significa ese día Q, pero los que no, y bueno, todos nos vamos a enterar mucho más de qué significa esto para el encriptamiento, para la ciberseguridad. Va a estar muy interesante todo este tema del día Q. Vamos a platicar de qué se fabrica en la oscuridad. Vamos a hablar de estas fábricas obscuras y bueno, y qué ocurre con ellas y qué tiene que ver con el futuro del empleo. Vamos a hablar de una nota que simplemente se llama Sin importar la distancia, y eso también tiene que ver con temas cuánticos, así que hoy vayan sacando esos libros de física cuántica y preparando su PhD. Y bueno, para no sufrir porque se va la luz, porque bueno, pues hemos estado hablando mucho de apagones en el mundo, vamos a platicar sobre ellos y también de muchos otros tópicos que tienen que ver con la luz y la oscuridad. Así que de todo eso y mucho más hablaremos hoy en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Aquí estamos, eso sí, siempre al pie del cañón y con muchas ganas de comentar todas las notas que tienen que ver con inteligencia artificial y elementos circunvecinos. Y pues me da muchísimo gusto saludarlos a todos y darles la bienvenida y agradecerles profundamente que escuchen este podcast que hacemos con mucho cariño. Pues un grupo nutrido de personas del lado de la producción. Pues ahí anda Dianita Álvarez, que se le veía por ahí por playas cristalinas, muy vacacionista ella. Por supuesto que el señor Mario Terrés, que aquí lo tenemos ayudándonos con la edición. Ana Yancy, que siempre está ahí ayudándonos con la redacción de las notas. Hay un grupo muy grande de gente en Telegram apoyándonos y escuchándonos y diciéndonos de qué se trata y de qué se va a tratar este podcast. Y al frente, y lo digo porque simplemente aquí ponemos la voz y un poquito de conocimientos, pues estamos 2 personas. Una de ellas soy yo soy Ricardo Massa, y la otra persona es mi querido amigo, amplio conocedor de temas de tecnología y próximo ponente también en un evento muy interesante de AI, que también le vamos a pedir que nos platique un poquito de eso. Es Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Bien, Rick, muy contento de estar aquí otra semana más transmitiendo este episodio de Tecnófagos. Y fíjate que esto que decías de la comunidad, la gente que amablemente nos ayuda con comentarios, con notas, la verdad que a mí me entusiasma mucho. Voy a dar un par de ejemplos. Esta semana que acaba de transcurrir después del episodio de la semana pasada, Ismael Morales se encontró por allí una cosa rarísima que yo no había visto, con alusión a la nota esta que mencionamos tú y yo, de cómo ahora estos modelos de inteligencia artificial, con que simplemente le des una fotografía sin ningún metadato, pueden identificar con cierta precisión la ubicación. Pues resulta que hay una persona en TikTok que no sé si por hobby o por alguna cuestión hace lo mismo, pero de manera manual, artesanal, ¿no? Autónoma. Autónoma. Y me gustó mucho porque justo hace el punto, ¿no? De repente me parece que le damos demasiada importancia a cierta funcionalidad que tiene una herramienta y a veces no nos damos cuenta de que son cosas que ya existían o problemas que ya traemos del pasado, ¿no? Porque efectivamente no es tan difícil. Digo, no es una trivialidad. Me metí a ver el perfil de esta persona de TikTok. Y agarré un video ahí que me parece que fue el que nos sugirió Ismael. Eran una pareja que estaban en una playa, se veía el mar a lo lejos y él va narrando qué elementos va tomando del video, el piso, las montañas del fondo, las placas de los coches, algunos letreros que, por ejemplo, había una E de estacionamiento que decía, bueno, pues eso o es un país de habla hispana o país que habla portugués, ¿no? Claro. Y da toda la explicación y pues adivina en dónde fue tomado ese video, ¿no? Pero esa capacidad de deducción, pues desde Sherlock Holmes, ¿no? Sí, espectacular. Sí, porque aparte explica cómo le hace, ¿no?
va tomando cada elemento y se metió a Google Maps, se metió a Wikipedia, se puso a buscar en Google. Le tomó media hora, 32 minutos me parece, y logró identificar dónde había sido tomado ese video, ¿no? Simplemente lo que hace la tecnología, pues es que ahora lo hace más rápido, ¿no? Entonces, no quería desaprovechar para hacer ese comentario. También, no sé, fíjate que a veces nos cuestionamos qué tan en el futuro vivimos, y como las cosas van pasando, pues progresivamente, de manera iterativa, es una evolución, pues a veces no caes en cuenta de ya dónde vivimos, ¿no? Y simplemente quiero mencionar un par de cosas, ¿no? Me parece que fue este fin de semana que hubo una votación en el estado de Texas, en Estados Unidos, para ver si se convertía una nueva ciudad, un pequeño poblado, ahí cerca de Boca Chica, propuesto por SpaceX, y pues por mayoría de votos, ahora se llama oficialmente este poblado Starbase, y ya es una ciudad donde pues se van a seguir haciendo todos estos lanzamientos. Y creo que es algo que si te hubiera platicado a alguien hace 5 años, pues no lo creerías, ¿no? Y el otro es un tema, obviamente, que sé que va a dar muchísimo de qué hablar porque es altamente polémico, pero creo que cuando llega a esos niveles, pues también te habla de que ya vivimos en el futuro, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, tuvo la grandiosa puntada de por qué no generarse una imagen con una herramienta de inteligencia artificial donde él es el pontífice de la Iglesia Católica, lo cual pues ha generado una tremenda polémica, pero creo que también habla de esto que está sucediendo, ¿no? De dónde ya vivimos en el futuro, ¿no? Sí, por cierto, muchas gracias a Marquitos GTZ. Supongo que eso, bueno, hemos asumido que eso quizás signifique Gutiérrez, pero en fin, así se firma el querido Marquitos, que es quien compartió esa nota de Starbase, que es, como dices, pues es Elon Musk haciéndose su Westworld, ¿no? O sea, además en Texas. Sí. Así que está muy adecuado. Un pueblo completo que va a vivir básicamente bajo las reglas de Elon Musk. Y bueno, pues sí, muchísimas gracias a todos los que participan en el grupo de Telegram, como dice Bernie. Gracias a Godel, que ya hemos platicado también, es un nick muy interesante. Ahí es de los pocos que le podían decir que le enmendaban la plana a Einstein, así que ahí nomás andaba el señor Godel. El siempre participativo Álvaro, que ya lo mencionábamos, a Benito Juárez, que tiene nombre bastante célebre. En fin, muchísima gente que está ahí compartiéndonos notas. Pues gracias, y súmense todos los que nos estén escuchando. Ahí andamos platicando y compartiendo información, Bernie, su servidor, y este nutrido grupo de gente muy participativa y que sabe muchísimo de tecnología. Entonces, lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Telegram, si no la tienen ya, y pues ahí buscan Tecnófagos, y ahí estamos toda esa pandilla. Y bueno, pues un saludo a todos ustedes. Un saludo también, si me lo permites, mi querido Bernie, claro. A mi sobrino y a mi hermana, que se han vuelto asiduos escuchas de a la familia de Ustúa en general. Les mandamos un gran saludo. Mi sobrino Sebas, que además es muy pues se ha vuelto muy entusiasta de temas de ciencia, está empezando y quiere estudiar astrofísica, así que ahí nomás, así que le interesa mucho estos temas, así que también ese saludo familiar que ya llevan un tiempo escuchando este podcast. Pues vamos entonces a entrarle a las notas de hoy, mi querido Bernie, porque hay mucho de qué platicar. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Y empecemos entonces con este día Q, el día Q, que de verdad ni el día D tenía tantas implicaciones tan brutales como esto. Es algo bien interesante esto, Bernie. Yo no sabía de este tema, pero ahora que he estado leyendo un poquito de esto, pues bueno, básicamente el día Q es como se ha dado por llamar, el día del colapso que pudiera ocurrir cuando pues las amenazas cuánticas, en términos básicamente de ciberseguridad, se cumplan. Es decir, es parte del vocabulario de los expertos en ciberseguridad, y es específicamente el posible momento en que las computadoras cuánticas logren vulnerar la criptografía de las claves públicas que actualmente usamos para proteger datos sensibles como las transacciones financieras, las comunicaciones privadas, los activos digitales. A ver,
hay que entender primero una cosa que tú, Berry, nos has explicado y que me dio muchísima luz al respecto. A ver, ¿qué nos haría pensar que nada más las computadoras de los malos van a ir avanzando y que no la de los buenos, ¿no? Pero vaya, entendiendo eso, hay que también poner en dimensión que efectivamente, pues una computadora cuántica, si la pones a descifrar un password de una computadora no cuántica, de una computadora tradicional, pues sí, se la va a ponchar muy rápido. Eso sí es una realidad. Ahora, hablemos de este estudio, esta estimación que hizo el National Institute of Standards and Technology, el NIST, y del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum. Esta amenaza podría concretarse en un plazo de 5 años, marcando un antes y un después en la seguridad digital. Se supone que, o sea, los sistemas actuales que están basados en algoritmos como RCA o SC no están preparados para resistir su poder, lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaría ante esto? Pues necesitamos una criptografía post-cuántica, lo que se ha dado por llamar la PQC, un conjunto de tecnologías diseñadas para resistir a ataques cuánticos, ¿no? Entonces, más que pedirte tu opinión sobre esto, Benny, porque ya me la has dicho y justo de ahí saco este comentario de que no se trata, o sea, a ver, pues vamos a seguir al parejo, buenos y malos. Te preguntaría, ¿qué tan cerca y qué tan lejos te parece que estemos realmente de algo así y qué tan preparados o no tan preparados estaríamos para esto? Porque de repente platicamos ya mucho de tecnología cuántica y de computación cuántica y ya hemos hablado, pues incluso o sea, Microsoft ya lanzó una tarjeta cuántica, pero ¿qué tan cierto es que ya vivimos en una era de computación cuántica? Pues, o sea, esto es algo que nos debe de ya estar preocupando hoy en día como una amenaza real. Sí, mira, para contestarte de la manera más rápida y simple, yo te diría que sí. El avance tecnológico que hemos estado leyendo los últimos tal vez 5 años, de cómo ha venido progresivamente haciéndose más preciso. Hay cada vez compañías más importantes. No solo es un centro de investigación por ahí perdido en Estados Unidos o en China que esté haciendo cuestiones aisladas, sino que ya hay empresas tan importantes como IBM, que tiene muchas décadas haciéndolo. Está metido Google, ahora está metido Microsoft, está metido Amazon con AWS, casi cualquier gran tecnológica que tiene la capacidad de fabricar o colaborar con las empresas que producen estos chips, tienen avances muy importantes al respecto, ¿no? Me parece que todavía no está de manera comercial disponible al grado de que pudiera caer en malas manos. Aquí estamos hablando de que el problema específicamente en términos de seguridad, todo lo que hablaste respecto a la criptografía, ahí es donde está centrado el problema, ¿no? ¿Qué pasaría si el crimen organizado, algunos hackers, tienen una computadora cuántica y son capaces de romper los códigos con los que está cifrada pues todo lo que mencionaste, ¿no? La seguridad principal. Porque solo para puntualizar, o sea, sí sería muy fácil, ¿no? Digo, yo ahorita lo asumí, pero vaya, con todo este tema que hemos platicado de cómo funciona un procesador cuántico que puede tener los dos estados al mismo tiempo y todo este tema medio místico que ya hemos platicado de la computación cuántica, sí sería muy fácil para un computador cuántico romper un código tradicional, ¿correcto? Absolutamente. Mira, hay una frase que me gusta mucho que es como la ciberseguridad, ¿no? No es un tema de si me van a hackear o no. Es más bien cuándo me van a hackear, ¿no? el riesgo siempre está ahí. Me parece que en el tema cuántico es exactamente igual. No es de si las computadoras cuánticas van a llegar a procesar grandes cantidades de información. Me parece que un hito que publicó Google es que un algoritmo que probaron ellos, que se hubiera tardado no sé cuántos millones de años, me parece que más tiempo que lo que lleva el universo, esta computadora hizo una simulación de que lo podría hacer en unos cuantos minutos. Entonces, creo que todo el mundo científico y tecnológico está de acuerdo en que las computadoras cuánticas sí van a llegar a ese punto y sí van a poder hacer procesamiento que se hubiera tardado cientos de millones de años o cientos de miles de años en unas cuantas horas o unos cuantos días, ¿no? Eso sí va a suceder. Ahora, el problema es cuándo, ¿no? No sabemos si va a pasar dentro de un mes o en un año o en 10 años, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, a ver, tengo otra duda en ese mismo respecto.
te decía, y lo hemos platicado, Microsoft lanzó una tarjeta, y perdón por el desconocimiento del tema, pero a ver, Microsoft lanza una tarjeta que me parece que se llama Majorana 1, si no estoy equivocado, que se anuncia como una tarjeta cuántica. Si yo instalo esa tarjeta en mi computadora, o sea, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy verdaderamente de tener una computadora cuántica hoy en día? ¿Y qué tan cerca y qué tan lejos están los buenos y los malos de tener esa posibilidad? Si ya hablamos hoy de tarjetas cuánticas, vaya, que insisto, eso significa que ya se puede hablar de este tipo de velocidades de cómputo y estas capacidades medio sobrenaturales de las que hemos estado platicando. Mira, y lo voy a decir con mucha reserva porque yo no soy experto en temas de computación cuántica, pero lo que alcanzo a entender es que todavía está en un tema de mucha investigación y desarrollo, porque el problema de cuando haces manipulación de estos qubits a nivel cuántico es que hay un factor de error que no es tan fácil de controlar. Entonces, lo que yo entiendo es que los estudios que se han publicado son muy sofisticados y bajo ciertas condiciones es que se pueden hacer esas demostraciones. Pero donde no hemos llegado es que, como pasó en los 70s, ¿no? Que decías, oye, pues ya existe un microprocesador de una compañía como Texas Instruments o como IBM o los que sacó Intel en esa década. Y entonces si una persona lo compra, pues se puede bajar un programa de cómputo y si le entiende en ese entonces al código máquina, al código ensamblador, pues sí podía hacer un programa, ¿no? Porque había manera de adquirirlo y estaba el software y había un poco de conocimiento y alguien con muchas ganas lo podía hacer. Entiendo que en este momento es todavía muy sofisticado. No es como si, por hacer una analogía, alguien quisiera instalar un acelerador de partículas en su casa o en su fábrica o en su oficina. Pues digo, tampoco soy experto, pero me imagino que es algo muy, muy complejo, ¿no? Además de que es costoso, debe ser muy sofisticado y no es tan asequible, no está al alcance de todos. Por eso la variable de que no sabemos cuándo va a llegar el día Q. Ahora, déjame darle otro tinte que lo va a entender mucho más fácilmente todas las personas que somos profesionistas y que trabajamos en una compañía o tenemos un negocio, participamos de alguna manera en la sociedad. Ya vivimos algo muy similar hace 25 años, ¿no? Bueno, hace más tiempo porque no quiere decir que arrancó justo en el año 2000. El ruido empezó como unos 5 o 7 años antes con el famoso Y2K. La gente que ya tiene varias décadas trabajando tal vez lo haya vivido y se acuerde que la famosa fecha de los programas de cómputo estaba reservada con 2 dígitos. Entonces se hacen muchas operaciones con fechas para calcular días, meses en los proyectos, etcétera. El sistema financiero, pues las fechas son fundamentales. Y entonces lo que iba a suceder si no se le ponían 4 dígitos al año, pues es que cuando llegaran al 00 del año 2000, pues muchos programas iban a tronar, ¿no? A la hora de tratar de restar con 0, iban a dar números erróneos, fechas negativas, o si alguien dividía algo, pues iba a dar un error tal cual un programa, ¿no? Y entonces, con mucha anticipación, pues se generó todo un movimiento en la industria donde le dijeron a todas las empresas del mundo, oye, si tu software, empezando desde el sistema operativo hasta tu aplicación, tu base de datos, las fechas las manejas con 2 dígitos en los años, pues te tengo malas noticias. Antes de que llegues al año 2000, vas a tener que actualizar tu sistema para que maneje 4 dígitos. No, me acuerdo perfecto que salió un parche para Windows, salió otro para Linux, los mainframes también los tuvieron que parchar, y todas las bases de datos y todo el software que utilizábamos, todo mundo, le tuvimos que poner estos famosos parches y aún así había una gran incertidumbre. Me acuerdo perfecto el 31 de diciembre. No sé exactamente cuál es el país en donde cambia primero el año, pero me acuerdo que ese día, el 31 de enero, salía por todos lados en las noticias de, bueno, en Australia, pues ya es 1 de enero del año 2000, y no hay ningún colapso reportado ni de aerolíneas, ni de hospitales, y parece que esto no es tan grave. Y bueno, al final no fue tan grave, ¿no? Creo que hubo unos problemas menores. La mayoría de las empresas se dieron a la tarea de hacer esta actualización y lo pudimos brincar. Doy toda esa explicación porque el problema de romper los códigos cuánticos no es de que va a venir un día fatídico. Sabemos perfectamente lo que hay que cambiar. Los sistemas criptográficos
están basados en hacer operaciones matemáticas que a la computación actual, a la tradicional, le lleva muchísimo tiempo resolver y es suficientemente bueno ese enfoque para proteger los sistemas. ¿Qué pasa cuando traes una computadora cuántica? Pues esa misma operación compleja la podría resolver en pocos minutos o en pocas horas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ponerle un algoritmo que sea resistente al procesamiento cuántico. Y afortunadamente sí lo hay. Hay una serie de nombres que no los voy a leer porque son muy extraños y no tiene caso. Nada más lo estaría yo repitiendo aquí como perico. Pero lo que tienen detrás es que es un enfoque matemático que aún a una computadora cuántica le llevaría muchísimos años, cientos o miles de años, poder resolver ese problema, ¿no? La analogía, le pedía ayuda ahí a ChatGPT y decía, bueno, para que lo puedas explicar en tu podcast, imagínate que tienes una imagen y tú le metes ruido a la imagen, le impones algo encima y ya se ve muy distorsionada la imagen y tú tienes el algoritmo para quitar ese ruido. Entonces, eso a una computadora cuántica también le costaría mucho trabajo resolver el cómo quitarle el ruido a la imagen, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de ecuaciones y cálculos y con eso ya estás protegido. No quiere decir que si alguna persona malintencionada que tiene la tecnología cuántica te quiere romper un código que tú ya protegiste, que ya es resistente al cómputo cuántico, pues no lo va a poder romper. Ahora, si tú no te actualizas y te quedas con tu sistema de encriptación tradicional y te topas con un hacker, un malo de estos que trae una computadora cuántica, pues entonces sí va a vulnerar tu sistema, ¿no? Para resumir, lo que creo que va a suceder los próximos años es que el mundo se va a volcar en un frenesí, como sucedió en el año a finales de los 90s, donde va a haber toda una urgencia por migrar. Y aquí agrégale un factor especulativo. En los años 90s sabías perfectamente cuánto tiempo te quedaba, ¿no? Porque la fecha deadline era el 31 de diciembre de 1999, ¿no? Para un poco antes tú tenías que estar listo. El problema con la computación cuántica, que yo sepa, pues nadie sabe cuándo van a estar listos estos sistemas y cuándo algún actor malintencionado los podría utilizar, ¿no? No sabemos si va a ser dentro de unos meses o dentro de unos años. Así es de que es de esperarse que aparezca una nueva línea de negocio, porque seguramente muchas empresas van a obtener ganancias importantes por todas estas actualizaciones que se van a tener que hacer. Y así, niños, es como vivíamos el final del siglo pasado y recibíamos el Y2K, el año 2000 desde la perspectiva tecnológica. Exactamente. Muy bien. Pues vamos con lo que sigue, Bernie. Vamos con el plato fuerte del día de hoy. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y eso hoy nos tiene una nota que se llama ¿qué se fabrica en la oscuridad? ¿Y qué se fabrica en la oscuridad, Benny? Pues la verdad es que cada vez más cosas y bueno, pues eso va a ser una realidad impresionante. Lo de la oscuridad me pareció algo bastante poético y muy interesante, quizá no hasta medio contraintuitivo, pero claro, a ver, las fábricas que hoy estamos viendo ocurrir con autómatas, con AI, en donde todo es automatización, robots, insisto, pues claro, no tienen necesidad de tener las luces prendidas porque no hay humanos que requieran luz para realizar su trabajo, así que efectivamente hasta eso te ahorras la luz artificial. Entonces, por eso se les ha dado por llamar estas fábricas obscuras impulsadas por AI. En China estas fábricas ya operan completamente sin trabajadores humanos e incluso sin iluminación tradicional, y bueno, pues una fábrica oscura pues es esta instalación de producción totalmente automatizada sin trabajadores humanos. Por ahí comentábamos al principio que nos compartieron esta nota en nuestro ya mencionado grupo de Telegram y que es la fábrica inteligente de Xiaomi en Changping, que esto es, vaya, el paradigma a lo máximo. Esta fábrica hace un teléfono inteligente por segundo utilizando AI y robótica para lograr una eficiencia y precisión excepcionales. Entonces, bueno, pues sabemos que el futuro de la humanidad está en esta integración de inteligencia artificial, robótica, pues bueno, pues mejorando significativamente la eficiencia energética. La automatización ayuda a optimizar las operaciones, reduciendo la necesidad de infraestructura centrada en el ser humano, la iluminación, la calefacción, las zonas de descanso.
Bueno, evidentemente esto nos lleva a una conversación que ya hemos tenido varias veces, que es el tema de la pérdida de empleos, ¿no? Las máquinas están asumiendo obviamente estas tareas que pues antes realizábamos con mucho trabajo los humanos. El Foro Económico Mundial dice que para 2027 se podrían perder hasta 83 millones de empleos debido a la automatización, especialmente justo en esto, ¿no? En las líneas de montaje, los almacenes, la construcción de cosas en serie. El Foro Económico Mundial también pronostica que para 2027 se crearán 69 millones de empleos nuevos en áreas como energías renovables y tecnología. Entonces, el principal reto es asegurar la transición de los trabajadores a estos nuevos puestos. Me encanta que se haya contrastado un dato con el otro porque justo refuerza algo que ya hemos dicho muchas veces. La tecnología, pues bueno, a lo mejor cierra una puerta pero abre una ventana y hay que entender justo cómo se hacen estas posibilidades y en dónde se están creando pues las nuevas oportunidades, los nuevos empleos y qué está compensando y qué nuevas industrias se están creando, algo que ya hemos platicado hasta el cansancio en varios ejemplos, pero digo, claro que esto crea nuevas industrias, nuevas betas y es lo que hay que entender, ¿no? O sea, ¿en dónde va a estar mi nuevo empleo? ¿Dónde va a estar mi nueva pasión? Si necesito entenderlo y futurizarlo y claro, aplicar tecnología en ello, pues sí, es muy probable que en unos cuantos años, digo, 2027, pues es ya pasado mañana, y entonces, vaya, a lo mejor sí, mi trabajo en la línea de producción en la fábrica, pues no está garantizado, pero va a haber muchos otros empleos nuevos y nuevas industrias que están creando, incluso alrededor de estas fábricas obscuras, ¿no? Sí, absolutamente. Es que mira, es un tema fascinante porque tiene muchísimos vértices o puntos desde los que los pudieras analizar, ¿no? Recuerdo, no sé si fue el programa de 60 minutos o alguno de estos programas de investigaciones y reportajes norteamericanos hace ya varios años, que hizo una investigación de las fábricas de Foxconn en China, un poco amarillista tal vez, porque estaba muy cargado en las condiciones infrahumanas en las que vivían los chinos, porque eran realmente unas ciudades donde las personas tenían ahí su turno de trabajo y como estaban en lugares bastante alejados de las comunidades donde eran originarios los trabajadores, pues prácticamente tenían que estar viviendo ahí, ¿no? Durante varios meses. Les daban una cama espacios muy reducidos, los comedores, lo que tú te podrías imaginar. Y además el trabajo es demasiado tedioso, ¿no? Porque imagínate estar tú 8 horas haciendo una actividad repetitiva, que a lo mejor puede ser estar soldando o atornillando algo en una pantalla y te están pasando pues literalmente un dispositivo nuevo cada pocos segundos y estás haciendo lo mismo muchas veces, ¿no? Entonces, creo que de manera general que la tecnología nos ayude a que evolucionemos como sociedad y ese tipo de trabajos no los tenga que hacer el ser humano, me parece que tiene una vertiente positiva, ¿no? Ahora, es una gran responsabilidad de la sociedad, de los gobiernos y de las empresas el ver cómo llevamos a cabo esa transición, ¿no? Pero lo que es claro en las cifras que acabas de mencionar es que vamos en esa trayectoria sin lugar a duda, ¿no? De hecho, China ya superó por 6º año consecutivo a todos los países del mundo en cuanto a la instalación de robots industriales, ¿no? Hay por ahí una Federación Internacional de Robótica, la IFR, que dice que China lleva varios años superando a todos los países del mundo de manera en números absolutos, número de robots instalados, y solamente en una métrica que es robots per cápita, cuántos robots tiene un país por cada 10,000 trabajadores, me parece que aún siguen a la cabeza Corea del Sur y Japón, porque las poblaciones de estos países son bastante menores que la de China, ¿no? Ahora, ahondando un poco más con esto de las condiciones de las fábricas, pues tocaste unos puntos bien interesantes, ¿no? Si la fábrica no requiere luz para iluminar los espacios, no requiere ni siquiera que haya personas o muy poquitas en la instalación, pues tampoco requiere, por ejemplo, que lleves agua potable para que los humanos puedan beber o para los baños. Correcto, claro. No requieres la calefacción, lo cual te permitiría poner la fábrica a lo mejor en un lugar donde las temperaturas son muy extremas, ¿no? A lo mejor en un desierto donde hace mucho calor, algún tipo de producto que se esté fabricando, a lo mejor hace sentido ponerlo en una zona desértica calurosa, ¿no? O a lo mejor te lo llevas a uno de los polos, a un lugar donde hace muchísimo frío y lo mismo, ¿no? Podría tener ahorros muy interesantes para estas compañías que van a seguir introduciendo toda esta tecnología. Por ahí me encontré un video en YouTube, se los vamos a poner en el grupo de Telegram, donde se ve y hablan un poco de cómo es esta fábrica de Xiaomi, de cómo están todas las luces apagadas
y todos estos robots están en una línea de ensamblaje llevando a cabo todo la fabricación de estos productos, ¿no? Y mientras te escuchaba, tú te acordarás de esto perfectamente. Alguna de las veces que vas a un centro de datos, en Kio, por ejemplo, Sí. que vas con algún cliente a una visita, pues muchas veces vas acompañado de un guardia y cuando vas a entrar a una de las fases, hay unos sensores y las luces se encienden, ¿no? Claro. Lo cual quiere decir que en un centro de datos, si no hay nadie trabajando en la fase, que la mayor parte del tiempo no hay nadie, pues Claro. las luces se apagan, no hay necesidad de tener encendidas las luces porque no hay ningún ser humano por ahí, ¿no? Totalmente. Oye, ahorita que decías esto, me acordé que, bueno, mejor dicho, hoy me acordaba de ti porque en la comida estuve, entre otras personas, con un gran comunicador, el señor José Ramón Zavala, que tiene un programa de radio y de televisión desde hace muchísimo tiempo que se llama Autos y Más. Le mandamos un saludo. Y él me contaba, él acaba de regresar de China, fue a una expo de autos ahí en la ciudad de Shanghai. Y bueno, pues platicando de Shanghai y de Shenzhen y que anduvo por allá, me dijo algo que me recordó a conversaciones que hemos tenido, porque decía que estando en el centro de Shanghai y viendo estos edificios coordinados con estas luces LED y todas estas cosas tan espectaculares que ya hacen, y estando en Shenzhen viendo la automatización y la enorme cantidad de datos que ya manejan y el Internet of Things ya es básicamente el Internet of All Things, dice que después se fue unos días con su hija a Japón, a Tokio en particular, y dijo, bueno, hasta Tokio lo sentí ya fuera de moda, lo sentí desfasado, lo sentí anticuado, comparado con el nivel de automatización y de tecnología que ya vi en China. Y dije, bueno, claro, sí, eso supongo que sí es un fenómeno. O sea, quizás son corrientes tecnológicas diferentes y lo que me digas, pero el nivel de automatización y de control de datos y de fuerza de tecnología que tiene ya China sí es verdaderamente espectacular, ¿no? Es que me parece que ahí se interpone un fenómeno cultural, al menos en el caso de Japón, muy relevante, ¿no? La cultura del japonés no está centrada en la parte tecnológica, se enfoca muchísimo en la educación, en el respeto, en que la sociedad pues tenga los mayores estándares de vida, los más altos y que haya convivencia entre la gente. Y claro, a lo largo de las últimas décadas pues se han apoyado en tecnología. Y si no has ido a China y primero visitas Japón, pues te va a parecer bastante adelantado. Cuando visitas China, me parece que esos principios o esos valores, no digo que no existan, pero sin lugar a duda no están al nivel de Japón. Y entonces eso combinado con un gobierno autocrático, está muy enfocado en el desarrollo económico y tecnológico, pues hace que las cosas vayan a otra velocidad, ¿no? Totalmente. Yo cuando fui a China fue en 2018, ya hace 7 años. Una de las cosas que más me impresionó cuando iba en un tren bala moviéndome de una ciudad a otra es la cantidad de construcciones que veía yo al lado de la vía del tren, ¿no? Sí. Por todos lados hacían edificios y edificios y edificios y parecía eso interminable, ¿no? Sí. Y le pregunté a una persona y me decía, es que así es China. China está construyendo infraestructura por todos lados de todo tipo. No solamente con la tecnología y las fábricas, sino visitas cualquier ciudad y te das cuenta de esa velocidad que traen con el desarrollo tecnológico, ¿no? Creo que el comentario va mucho por ahí, ¿no? Totalmente. Muy bien, pues vamos entonces a nuestra siguiente nota, si no dispones otra cosa. Vamos, es una nota súper interesante. Súper interesante, porque vamos a hablar ni más ni menos que de teletransportación. Esta nota se llama Sin importar la distancia y efectivamente tiene que ver con un fenómeno que hasta donde yo sé, y sé muy poco, pero me gusta el tema y algo le hemos leído y algo hemos platicado, es un fenómeno que todavía no entendemos como humanidad. Las mentes más avanzadas de la ciencia no, y en particular de la física y la física cuántica, no han terminado de entender. Sabemos que existe, no sabemos por qué existe ni cómo ocurre, que es el entrelazamiento cuántico, este fenómeno que se da en la mecánica cuántica, donde dos partículas que interactuaron en el pasado quedan correlacionadas de alguna forma, que, bueno, pues el cambio de propiedades de una, propiedades se refiere como a cómo está girando el spin o la polarización, afecta el estado de la otra en forma automática. Incluso
sin importar la distancia entre ellas. Entonces, una vez que ya se entrelazaron, las puedes separar incluso por distancias gigantescas, y si sigues modificando una, vas a modificar a la otra. Y insisto, alguien que sepa de física que me corrija, pero hasta donde sé, no entendemos muy bien por qué ocurre ese fenómeno ni cómo ocurre. Incluso, ya lo he comentado en este podcast, al parecer hay intrínsecas algunas cosas tan brutales como romper las reglas de la física, porque he leído casos en donde se han separado estas partículas a una distancia mayor a la que viajaría la luz en un segundo, y se ha podido evaluar que las partículas se siguen afectando en un tiempo menor. Entonces, de alguna forma, lo que sea que provoca ese afectamiento viaja a una velocidad mayor que la luz, lo cual está prohibido, como se sabe, por las leyes de Einstein. Entonces, es un fenómeno fascinante, loquísimo, y bueno, pues utilizando este fenómeno, pues estamos ahora hablando de teletransportación cuántica de información. No es necesario enviar información a través de máquinas cuánticas. Los científicos están tratando de teletransportarla utilizando justo este entrelazamiento cuántico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se permite enviar información cuántica contenida en un qubit, esta unidad de la computación cuántica, sin necesidad de enviar físicamente el qubit. No debe confundirse con la teletransportación popular de Star Trek. O sea, esto es simplemente teletransportar información y bueno, enviar este qubit, y digamos, simplificándolo ilustrativamente, pues se imagina que si una partícula dice arriba, la otra a metros o kilómetros de distancia dirá lo mismo. Como decíamos, en diciembre de 2024, un equipo de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos consiguió teletransportar información entre dos fotones entrelazados y distanciados por 30 kilómetros, utilizando una red de fibra óptica ya establecida en una ciudad de Alemania. En aquel experimento, la transmisión de información contenida en el qubit no fue perfecta. El estudio reportó una diferencia de 10% con respecto al dato original. Unos meses después, un equipo de la Universidad de Oxford anunció que fue capaz de enviar el primer algoritmo entre dos computadoras cuánticas separadas utilizando el principio de entrelazamiento cuántico y nodos de procesamiento conectados por fibra óptica. Aquí los qubits tampoco viajaron de una computadora a otra. Los sistemas internos de las máquinas compartieron información inalámbricamente. Híjole, digo, me fascina esto. No, seguramente estoy cometiendo una gran cantidad de errores y de suposiciones erróneas, pero me reconforto en el hecho de que nadie le entiende realmente a la física cuántica. Yo te voy a ayudar confundiéndote aún más. Venga, me encanta. Te lo agradezco mucho. Y fíjate, déjame compartirle a todos nuestros amigos y también a ti. Estuve yo creo que cerca de una hora 40 minutos, teniendo una conversación muy intensa. Yo le escribía preguntas a ChatGPT respecto a esta nota, ¿no? Y fue justo algo que ahorita dijiste extremadamente rápido. Yo lo leí como 3 veces y me empezó a surgir una gran duda, ¿no? Sí. Lo primero que explicaste es lo mismitito que yo entendía. Yo decía, oye, pues no sé cómo se entrelazan dos partículas, ya quedaron unidas, luego te llevas una... la analogía que yo le hice a ChatGPT para que me explicara, le dije, oye, las entrelacé aquí en la Tierra y una de las partículas la subí a una nave espacial y la llevé a Marte, ¿no? Es más, te voy a dar los detalles de mi analogía. Le dije, oye, mira, tengo una caja como la de Schrödinger y le metí una canica, ¿no? La caja tiene una canica dentro. Y para hacer un ejemplo no tan sofisticado, la canica solo puede tener 3 colores, ¿no? Me acordé del RGB y entonces dije, pues rojo, verde y azul, ¿no? Esos son los únicos 3 valores que puede tener la canica, ¿no? Así como los estados cuánticos. Entonces tengo 2 cajas, cada caja tiene una canica y podría tener uno de esos 3 colores cada canica, ¿no? El problema es que la caja está cerrada y ya sabemos, lo hemos explicado aquí tú y yo muchas veces, lo que sí alcanzamos a entender de la física cuántica es que si haces una observación, pues de repente vas a ver que la canica es roja, ¿no? No quiere decir que la canica sea roja, sino simplemente esa observación la viste roja. La vuelves a cerrar y la vuelves a abrir y te podría volver a aparecer roja N veces o ahora puede aparecer azul. Y lo que sucede es que en la física cuántica, esos 3 estados, esos 3 colores, los tiene todo el tiempo la canica, ¿no? Que es el estado de los electrones. Todo el tiempo es verde, azul y roja. Y simplemente cuando tú la observas,
físicamente, en la física le llaman colapso, ¿no? La partícula colapsa y entonces por eso la ves de ese color, ¿no? Un color fijo. Entonces le dije, mira, para no meternos en complicaciones, tengo mis dos cajas, mis dos canicas, subo una caja con la canica a una nave espacial, me la llevo a Marte y la dejo allá. Entonces, explícame esto. Si yo abro la caja aquí en la Tierra y la canica es roja, ¿quiere decir que la canica allá en Marte también es roja si alguien la abre allá? Y me dijo, no, eso no sucede así. Están entrelazadas, pero si alguien la abre allá, pues le va a salir un color del observador de allá. Le dije, oye, entonces lo que no entiendo de esta nota, si están entrelazadas a distancia y mágicamente o instantáneamente, más allá de la velocidad de la luz, están sincronizadas, ¿por qué necesito ese medio de teletransporte? ¿No? ¿Por qué en este experimento que acabas tú de mencionar, por qué hay una fibra de por medio? Y tú dijiste, por medio de una fibra óptica mandaron un algoritmo para verificar el entrelazamiento, ¿no? Le dije, pues entonces es una tomada de pelo esto, porque algo estás mandando para allá para poderla sincronizar. Entonces, lo que creo haber entendido de toda la explicación, porque empieza a usar términos muy sofisticados que, como mis conocimientos de la física y peor cuántico son extremadamente pobres, me dice, mira, para hacer tu analogía de las dos cajas, en realidad necesitas una tercer caja, ¿no? Y esa caja es el equivalente al algoritmo que tú leíste ahorita en la nota, ¿vale? Y entonces, ese algoritmo, digamos que es como una receta para que tú hagas que la caja que yo tengo aquí en la Tierra colapse en un color que yo quiero, ¿vale? Vamos a suponer que yo quiero que sea verde la canica. Entonces, tomo otra caja, una tercer caja, tiene una receta, algo especial, que me va a asegurar que la partícula colapse en verde. Y entonces, cuando la partícula colapse en verde, esa receta es la que voy a mandar por algún medio. Me decía, bueno, si está en Marte, la otra caja, pues lo más seguro es que tengas que mandar esa receta por una onda de radio. Se va a tardar algunos minutos en llegar a Marte y la persona que reciba esa receta le va a aplicar esa receta a la caja que está allá para que la partícula que está en la caja de allá también colapse en verde. Entonces, yo le decía, bueno, pues en mi ejemplo es muy sencillo, ¿no? A lo mejor pesa más la receta que el color verde de la caja, ¿no? Y me decía, bueno, en ese ejemplo sí, pero a lo mejor estás hablando de una gran cantidad de datos que están almacenados en qubits de manera cuántica, pues el algoritmo en comparación de la gran cantidad de información que tienes es muy pequeñito y lo único que necesitas tú es mandarle la información de cómo hacer que colapse la caja que está en Marte, ¿no? Entonces, conclusión para mí, lo que acabo de creer entender después de haber hablado hora y media con ChatGPT es que el entrelazamiento no es por generación espontánea, no es de que no hay nada y mágicamente se sincronizan. Sí requieren de algo que haga que la otra partícula colapse. Pero eso es muy pequeñito en comparación de pues, la cantidad de qubits que tú puedas instalar una vez que entrelazas, digamos, dos sets de elementos. No, yo me estaba imaginando al principio un disco duro, ¿no? Dijo, oye, pues imagínate, sería padrísimo que yo tenga un disco duro, por ejemplo, con 100 terabytes de información y al lado entrelazo cuánticamente otro disco duro que está vacío, está limpio. Y como ya están entrelazados, pues cada vez que yo le escriba o le modifique información al disco original, pues mágicamente se va a actualizar el otro, ¿no? Y eso creo haber entendido que no es así. Sí necesitas transportar el algoritmo que hace que colapse, y subrayo colapse porque no alcanzo a entender qué diablo significa eso. Pero bueno, cualquier cosa que signifique colapsar cuánticamente es como una receta que se la tienes que aplicar para que entonces sí todos los qubits de aquel lado se puedan colocar de la manera que los tienes en la caja original, ¿no? Entonces... Bueno, sí, es lo malo de ir entendiendo cada vez más las cosas que les vas quitando la magia, ¿no? pero justo me hace muchísimo sentido y le da un poco de paz a mi espíritu esto que acabas de explicar, porque efectivamente ya suena muchísimo menos mágico y mucho más aterrizado a las leyes de la física como las entendemos. Digo, me acabas de recordar que justo la primerita cosa que supe sobre física cuántica es el famoso experimento de las partículas, el double slit
slit, este experimento de que por qué se comportaban de forma diferente cuando estaban siendo observadas, cuando no. El double slit, no sé cómo se traduzca, pero es cuando haces pasar partículas por una cosa que tiene dos slits, dos líneas. Rejillas. Dos rejillas de doble rejilla, y que cuando no está siendo observada pasaba por una forma y luego cuando sí estaba siendo observada era de otra forma. Y yo me pasé años pensando, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, esto es magia. ¿Cómo la partícula sabe que está siendo observada y entonces se comporta diferente cuando la observas y cuando no? Hasta que alguien hace poquito me explicó, no, a ver, no es que sea magia. Lo que pasa es que para que tú observes la partícula, pues necesitas echarle luz. Y entonces en el momento en el que la iluminas, pues entonces estás interfiriendo con la partícula y eso es lo que hace que se comporte diferente. Y dije, mira, ya, por fin entendí un poquito más. Me acaba de pasar un poquito lo mismo con lo que hiciste ahorita con esta explicación. Sí, ese es justo el concepto de la superposición, ¿no? Lo que he leído yo es que los electrones tienen múltiples posiciones al mismo tiempo. Eso es lo que cuesta mucho trabajo de entender, ¿no? La analogía, además de la de las rejillas que acabas de mencionar, es la de la moneda, ¿no? Cuando tú lanzas una moneda al aire con cierta fuerza con los dedos, digamos que gira tan rápido en el aire que el ojo humano, pues no, es imposible que tú veas dónde está la cara y dónde está el sol, o la cruz, como le llames, porque como está girando demasiado rápido, pues nada más ves como la ráfaga del movimiento. Pero la observación equivale a qué pasaría si yo la atrapara en el aire en un instante y la detuviera. Pues estaría mostrándome la cara o la cruz, ¿no? No puede tener los dos valores a la vez, pero creo que ese es el famoso colapso, ¿no? Es decir, un electrón está girando y tiene múltiples posiciones y cuando se observa, pues tú lo atrapas en una cierta posición, ¿no? Por eso lo colapsaste ahí se detuvo la partícula y la ves en esa posición. Si la volvieras a hacer girar y la vuelves a colapsar, a detener, pues probablemente esté en otro lugar, ¿no? Y ahí es donde empiezan las cosas a complicarse, ¿no? Una analogía mucho más terrenal que seguramente la gente va a entender y ahorita con este tema del apagón que mencionaste al principio, lo mencionaré muy rápido. Hay cualquier cantidad de videos en internet, en TikTok, Instagram, YouTube, que los pueden ver con las explicaciones de qué fue lo que sucedió en España. Pero la explicación resumida es muy simpática, ¿no? Como España produce mucha energía limpia, particularmente solar y eólica, y esa energía no se puede controlar su generación, porque pues tú no puedes controlar cómo sopla el viento, o si se aparece una nube o algo, pues tiene demasiada variación. Y cuando la proporción de energía que estás generando de esas fuentes tiene esas grandes variaciones, cualquier desajuste en la red va a generar un colapso, ¿no? Y entonces por protección todos los sistemas se desconectan, ¿no? Que eso fue básicamente la explicación resumida de por qué se dio este apagón, ¿no? Y resulta, yo también hago la analogía, ahorita que nos cuesta a esta generación que estamos en el planeta viviéndola, nos cuesta tanto trabajo entender la física cuántica. Me imagino que algo similar sucedió cuando a los primeros seres humanos les explicabas qué era la electricidad, ¿no? Les decías, oye, pues mira, hay algo aquí que nadie lo puede ver. Hay unas partículas que giran y si tú enredas un alambre y le das vueltas con un imán, lo transmites. Se va a producir un campo electromagnético que tampoco lo puedes ver ni lo puedes sentir, pero eso puede mover cosas, ¿no? O sea, imagínate eso. Estaba saliendo de la época de la Edad Media de las brujas y alguien te empieza a explicar eso, pues seguramente estarían igual o peor de confundidos que nosotros actualmente con la física cuántica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Y bueno, pues ahorita que mencionas ese tema del apagón, pues ¿por qué no nos vamos al postre del día de hoy que justo tiene que ver con ese tópico? Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Bueno, pues hablemos del caos tremendo que reinó en Europa en este apagón que justo ya nos platicabas un poco de lo poquito que sabemos de dónde provino, que dejó sin suministro eléctrico a España y Portugal. Y bueno, pues a ver, Bernie, creo que vale la pena preguntarnos si ese no va a ser un tema recurrente en este nuevo mundo con esta demanda energética tan tremenda que estamos enfrentando con estos nuevos... Pues vaya, con los servidores que ahora requerimos, con el tema de inteligencia artificial, con los data centers, con las características que tenemos que tener y viendo a futuro y en temas exponenciales, pues vaya,
pareciera que esto puede ser incluso hasta la nueva causa de conflicto entre países. Digo, estoy aquí conjeturando, ¿no? Pero vaya, creo que sí hay razones para pensar que no va a ser el único hecho aislado de un gran corte de suministro, pensando también, agregándole a mis especulaciones, pues lo que ya hemos visto ocurrir en actos de violencia entre países y en estos escándalos geopolíticos y la escalada de la violencia en un conflicto entre Estados Unidos y China, por ejemplo, que vaya, ya hemos visto intentos de ambos, bueno, en particular de China hacia Estados Unidos, de tratar de romper cables submarinos, en fin, pues si la data es el nuevo dinero y el nuevo petróleo y la nueva currency, pues hace mucho sentido decir, bueno, ¿cómo interrumpo el suministro de la data? Pues corto el suministro eléctrico y la generación de energía y de poder, que eso es lo que alimenta todo esto. Entonces, en el caso particular de este apagón de Europa, bueno, pues las autoridades están investigando si la causa fue un suceso extraño, un ciberataque o alguna otra. Tú ya ahorita nos explicabas un poquito de esto. Aeropuertos y estaciones de trenes se enfrentaron a un enorme retraso. Pero bueno, aquí siempre ya llevamos varias semanas platicando de fuentes alternativas de energía. Es algo que nos interesa muchísimo, no solo pues por el tema tecnológico per se, sino por el tema de pues un mundo más saludable, menos dependiente de las fuentes de carbón. Y aquí entra en juego una empresa suiza que se llama Sunways, o se podría traducir como Caminos del Sol, que inaugura la primera planta solar desmontable instalada sobre vías férreas abiertas al tráfico. El video funciona, se explica muy bien, pues, viendo el video, que básicamente son unos paneles plegables que se extienden de forma muy interesante, y durante los próximos 3 años se realizarán pruebas sobre el recubrimiento de los paneles, niveles de suciedad, mantenimiento y la interacción con la infraestructura ferroviaria. Solamente para dar un poco de datos al respecto, Bernie, Suiza enfrenta el desafío de multiplicar por 7 su producción solar para 2035. Tienen una meta de casi 28 terawatts anuales. Sin embargo, la disponibilidad de grandes superficies para nuevas plantas solares obviamente es muy limitada. Este proyecto ofrece una solución bastante eficiente y aprovechable, utilizando los 5,000 kilómetros de vías férreas de Suiza como espacio productivo, sin comprometer otros usos del suelo. El aprovechamiento de las vías ferroviarias permitiría generar hasta 1 terawatt por año, equivalente al consumo de 300,000 hogares, cubrir aproximadamente el 30% de las necesidades eléctricas del transporte público suizo, evitar la emisión de unas 200,000 toneladas, fíjate qué importante, 200,000 toneladas de CO2 cada año, y contribuir con un 3% a la meta nacional de generación solar. Entonces, aquí estamos hablando de 48 paneles solares de 385 watts cada uno, potencia total instalada de 18 kilowatts, producción anual estimada de 16,000 kilowatts y una conexión a la red eléctrica pública a 500 metros del sitio. Entonces, bien interesante este proyecto. Esto ha despertado el interés de países como Francia, Bélgica, Israel, Indonesia y Corea del Sur. Y pues bueno, es una innovación no solo técnica, sino también estratégica para tener en cuenta en un mundo que, insisto, pues necesita aprovechar la infraestructura y necesita buscar nuevas formas de aprovechar la energía y generar energías limpias. Entonces, interesante y pues muy digno de seguirle la pista este proyecto de la empresa Sunways. Sí, absolutamente. Fíjate, me estoy acordando que una de las predicciones de Ray Kurzweil, si no mal recuerdo, el año es 2029, cuando él dice que el mundo va a ser autosuficiente en requerimientos energéticos solamente tomando energías provenientes del sol, ¿no? Por todos los paneles que se van a instalar. Y esta idea de las vías férreas de los trenes en Suiza, pues es muy interesante, ¿no? Todavía hay problemas que resolver. Vi por ahí algunas notas. Por ejemplo, en Suiza hay algunos meses que el invierno es fuerte y hay nevadas. Entonces, pues habría que ver cómo limpiar esos paneles, porque si los cubres de nieve, pues entonces ya no podrían captar sol, ¿no? También la propia suciedad de los trenes, el polvo, cuando llueva, pues van a levantar tierra y se puede hacer lodo y los pueden tapar. Pero pues a lo mejor inventan algo que el propio tren en su paso los puede estar limpiando, y es un espacio que está ocupado hoy por las vías férreas que se podría reutilizar para estar generando energía, ¿no? Y de esa manera me parece que los siguientes años vamos a ver la aplicación de muchos de estos paneles solares en muchos otros lugares más allá de los techos, ¿no? De los tejados. Ahora ya empieza a ver en ventanas, en fachadas de edificios,
en balcones, en barandales, obviamente algunos vehículos también, algunos barcos, etcétera. Es probable que les pongan más de estos paneles y probablemente lleguemos a esa generación de la que estamos hablando, ¿no? Y volviendo un poco al apagón de España en Europa, Sí. me parece que son esos problemas que la propia tecnología te ayuda a resolver algo, pero el ser humano pues tal vez no alcanza a entender todo o subestima algunos aspectos. Una de las cosas que yo aprendí leyendo de las causas del apagón, no sé si nuestros amigos lo compartan, pero yo no tenía la menor idea de que en una ciudad la red eléctrica tiene que estar forzosamente equilibrada. Es decir, Sí. la demanda que están jalando de la red eléctrica, pues las casas, las oficinas, las fábricas, tiene que ser exactamente igual a la cantidad de energía eléctrica que está inyectando la subestación del otro lado, ¿no? Ok. Ese dato yo no lo tenía. Yo pensaba que pues, tú ibas requiriendo más energía y pues ahí estaba la energía como guardada, ¿no? Como en una pila, como en tu casa, ¿no? Sí. La pila de tu teléfono, pues, si tu teléfono está apagado, no apagado de que lo apagues por completo, sino está el protector de pantalla y no tienes nada encendido en el screen, pues el consumo eléctrico es muy bajo, ¿no? De la batería. Sí. Si despiertas tu teléfono y te pones a ver un video, pues vas a empezar a consumir la batería de una manera más acelerada. O si te pones a jugar un videojuego que jale muchos recursos de CPU, memoria, pues vas a consumir todavía más la batería. Pero como que siempre tienes esa idea de que ahí hay una reserva, no es como la gasolina del coche, ¿no? Si el coche está apagado, pues no tendría por qué evaporarse la gasolina, ¿no? En el momento que yo lo enciendo, pues empiezo a consumir combustible. Y resulta Correcto. que no, que las redes eléctricas no funcionan así. Y justo el problema de España fue ese, digamos que se confiaron en que la generación tradicional, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, las de combustible, los combustibles fósiles, pues si la demanda baja, ellos lo que hacen es que reducen la producción. O sea, es como le bajan al acelerador, digamos un motor de diésel que está quemando el combustible para generar electricidad, pues le bajan la velocidad porque hay menos requerimiento eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en la madrugada. Y si durante el día empieza a hacer calor y la gente empieza a jalar mucha luz eléctrica, pues ellos le pisan el acelerador y van inyectando más energía, ¿no? Al usar estas energías renovables, como la eólica y la solar, que no tenían ese mecanismo, entiendo que sí se les puede poner un mecanismo para sincronizarla y regularla, pero no lo tenían. Pues resulta que como era tan grande la cantidad de energía que se estaba produciendo de esas fuentes, cuando vino una inestabilidad en la red eléctrica, estas fuentes de energía no la pudieron sincronizar y entonces vino una sobrecarga de energía eléctrica sobre la red y todos los sistemas que consumen energía eléctrica les llega una carga demasiado alta que no pueden colocar en las casas y en las oficinas. Y entonces la manera de protegerse es me desconecto de la red, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me vas a generar, me vas a quemar aquí todos los cables y los sistemas porque va a llegar demasiada energía que no puedo consumir, ¿no? Y por esa razón se empezaron a desconectar como fichas de dominó, un efecto en cascada, pues prácticamente todas las subestaciones eléctricas principalmente de España, un poco en Portugal y un poco en Francia, ¿no? Les dio una descompensación, como quien dice. Exactamente, el sistema tiene que estar en perfecto equilibrio, ¿no? Hablan de el porcentaje y es de decimales, o sea, tiene que estar casi a la perfección lo que está consumiendo la red eléctrica con lo que tú le estás inyectando. Y aparte tiene que estar sincronizado, ¿no? Ese entiendo yo que fue el problema de fondo, ¿no? Creo que es una gran lección y lo que va a pasar hacia adelante es que principalmente los gobiernos y los generadores de energía eléctrica que utilizan estas fuentes renovables le van a tener que poner estos mecanismos y ya no confiarse solamente a la generación tradicional, porque lo que le pasó a España, no tengo el dato exacto, pero me parece que en el momento del problema, entre un 60 y un 70% de la energía que estaba generando España provenía de estas dos fuentes, solares y eólicas. Y esas energías no tenían este control. Entonces, la red española estaba confiada en que las variaciones las amortiguaban las hidroeléctricas, las plantas de combustóleo. Allí le frenaban un poquito, pero cuando viene un colapso, una desestabilización,
pues no fue suficiente. Por más que pararan aquellas otras generaciones de energía eléctrica, de todas maneras vino una gran abundancia de energía eléctrica, una gran descarga, y por protección todos se desconectaron, ¿no? Wow, qué interesante, no tenía ni idea de eso, pero bueno, pues qué dramáticos van a ser los cambios que vamos a estar viendo en todas las industrias en los siguientes meses y años, porque pues de verdad que todos estamos aprendiendo a hacer estos nuevos consumos de datos, estos nuevos, pues esta nueva realidad en la que nos estamos enfrentando. Entonces, vaya que tenemos que estar entendiéndole cada vez más. Bueno, Bernie, ya se nos acabó el tiempo, pero yo le quiero recordar a la gente que si quieren ver a los tecnófagos en acción, particularmente al señor Bernardo González, pues lo tendremos esta semana. Estamos grabando hoy lunes 5 de mayo y el 7 y 8 de mayo, si no me equivoco, estarás en AI Pioneers, por ahí dando una plática en este evento de inteligencia artificial que va a estar muy, muy interesante. Yo también voy a estar ahí. Yo nomás me voy a estar encargando de vaciar los ceniceros y servir refrescos cuando haga falta. Pero pero claro que ahí voy a estar con mucho gusto para también echarle muchas porras a mi querido Bernie y viendo estas pláticas que de verdad van a ser muy, muy interesantes. Eso va a ser, insisto, 7 y 8 de mayo en el lunario del Auditorio Nacional y en el Campo Marte, que está ahí justo enfrentito. Y también aprovecho para comentarles que andaremos también, Bernie y su servidor, del 17 al 19 de junio de 2025 en el Centro Banamex de la Ciudad de México, en el Electronics Home México, que lo mencionábamos la semana pasada, un evento bien interesante, una feria enfocada en el mercado nacional para expositores nacionales y globales, dedicado al sector de electrónica de consumo. Es un evento que ya lleva mucho tiempo realizándose en Brasil y ahora se hace por primera vez aquí en nuestro país. Entonces, bueno, pues ahí va a haber además muchos eventos aledaños, la Latin American Electronics, el pabellón internacional enfocado en proveedores para cadena de suministro y desarrollo de productos y corporaciones que quieran desarrollar sus propias marcas. Así que ahí la entrada es libre, así que pues vayan, y si ustedes tienen una empresa o algo así relacionado con la electrónica, pues acérquense a Electronics Home México para ver cómo pueden tener una presencia en este evento, que la verdad va a estar bien, bien, bien interesante. E insisto, pues ahí andaremos estos servidores y amigos de ustedes. Por lo demás, Bernie, pues quiero agradecerle a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y pues ya nos andamos yendo, a reserva de lo que tú quieras comentar también, mi querido Bernie. No, nada más quería hacer una acotación porque claro que has participado en el evento, al menos en este de NIDE de Pioneers, con toda la parte de la mercadotecnia y el concepto del evento ahí con Gustavo Barcia. A quien le mandamos un gran saludo, como siempre. Un saludo, quien es el líder ahí del equipo de NIDE Education. Y entiendo yo que tú has estado ahí colaborando con ellos para hacer posible todo este evento, ¿no? Yo estaré dando 2 charlas, como lo mencionaste. Las 2 son el miércoles 7 de mayo. Okay. El título es La inteligencia artificial no te va a reemplazar. Vamos a estar hablando ahí de todo ese concepto. Y luego, un poco más tarde, daré otra charla acerca de Prompt Engineer y voy a tratar de hacer ahí algunos demos de las herramientas, las más recientes que han estado saliendo y de las cosas que ahora se pueden hacer en la empresa. Ambas charlas son patrocinadas por Kio. Kio es uno de los sponsors de este evento que lo hacen ahí posible junto con Needed Education. Entonces, por ahí estaremos conversando acerca de todos estos temas de inteligencia artificial con mucho gusto. Quien nos quiera acompañar, ahí estamos en los lugares que ya indicaste ahí en el lunario del Auditorio Nacional y el Campo Marte, donde van a estar estos 2 escenarios, y por allá nos vemos. Sí, si quieren, se supone que este episodio lo deben de estar escuchando el día martes 6, así que pues todavía podrían lanzarse para allá. Busquen en la página needed.education, ahí está el evento AI Pioneers, esto que acaba de comentar Bernie, y además pues muchos otros speakers que también muy picudos, así que sí, la verdad sí está bastante padre este evento. Pues nos vamos, Bernie, se acabó este episodio de Tecnófagos, así que muchísimas gracias a los ya mencionados. Métanse al grupo de Telegram y nos escucharemos la próxima semana en este podcast que se llama Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta entonces.